Hola amigos, Antonio Maeso, bienvenidos. Hoy vamos a montar un portaequipajes a esta Honda Forza 125, un modelo de Honda de scooter famosísimo y de los que hay tantas por la calle en versión 125 o 350. Bueno, pues vamos a ver el modelo en concreto que vende la empresa Hibi. Así que acompañadme que empezamos. Bien, pues lo primero que hacemos es abrir la caja y vamos a ver lo que tenemos por aquí, lo que nos trae. Esto es un soporte de acero, o sea que, bueno, pues de entrada debe ser fuerte, aunque no es lo más ligero del mundo. Y hay una serie de tornillos, vemos dos tornillos grandes, métrica 10 por lo menos. Otros dos también bastante grandes, Allen, en este caso ya no cabeza cilíndrica. Y 4 Allen pequeños, de unos 6 por 35, 2 arandelas y 2 taponcitos. Muy bien, eso por un lado. Y aquí, en esta otra bolsa, yo creo que tiene que venir un lado el soporte y otro lado el soporte. Y las instrucciones. Vamos a ver, aquí viene la descripción de materiales. Y aquí viene specific. Portaequipaje específico. Vale. Esto es el certificado. Y entonces, 1. Descripción de las partes. Aquí la tenemos, efectivamente, es lo que hay. ¿Qué necesitamos para montarla según nos dice aquí? 3 llaves Allen de 5, de 6 y 8 milímetros. Y una llave de 10. De una llave fija. Vale, eso es lo que necesitamos. Que eso está aquí. Ya lo podemos guardar. Y las instrucciones pues parecen tan sencillas como supuestamente son. Ya que hay que quitar los dos taponcitos que trae a cada lado el asidero original de Honda. Y ahí irá puesto a cada lado, como nos marca en esta parte trasera, pues cada uno de estos brazos que trae, que son el soporte. Con estos tornillos grandes. Uno, el más largo, pegado al filo, al pico, y otro más corto, que son estos de métrica grande, en la parte más delantera de la moto. Vale, pues vamos a verlo directamente sobre la moto. Bien, pues ya tenemos por aquí. Este es de este lado, entonces voy a coger el que es de este lado, es decir, del primer lado, que es el izquierdo de la moto, que sería este. Y esto va tan sencillo. Fijaros que en realidad la fabricación pues es una pieza cortada al láser y que ha sido bended, ha sido plegada. Y luego lleva aquí un poco de soldadura del plegado y le han soldado unos casquillos. O sea que esto, la fabricación está muy bien pensada para fabricarse un soporte de estos, pues uno por minuto, casi. Pero como vemos, pues bueno, pues quedaría así. Lleva la forma aquí del asidero. Bien, pues entonces nos trae dos tornillos. Este que se le pone su arandela, que es el Allen con cabeza cilíndrica, que va aquí. Y después voy a presentarlo a ver si me da algún problema, que no debe dar ninguno. Y este de adelante que no lleva arandela. Y lo mismo, que lo voy a presentar. Y esto rosca con suma facilidad. Así que lo único que voy a hacer es coger este soft lock, que es un fijador de tornillos, pero blando, que se puede luego aflojar. No es permanente. Pero aunque esto no debería aflojarse en la vida, pero no
viene mal hacer, pues eso, lo que voy a hacer aquí, una rayita, así, una rayita y ya, bueno, nos aseguramos que con las vibraciones, pues no se vaya a aflojar. Así que nada, pues es tan sencillo como eso. Voy a poner también un poquito esto, lo voy a apretar. Y vamos a ver cómo queda, porque luego tengo una base ahí, también de la misma marca Hibi, en este caso una Monolock, que quiero ponerle también para ver cómo queda. Llaves Allen hay que tener de 8 y de 6. Ya lo dice el manual, y no vienen, como en otras cosas, no sé, en tantos otros muebles y cosas que te vienen las llaves. Lo apretamos un poquito hasta que casi que llegue a fondo, pero sin terminar de apretarlo. Esto es muy sencillo, lo único que, bueno, hay que seguir este paso de apuntar los 2 tornillos, y aquí parece que ha cogido en su sitio, está esto a ras, muy bien. Y una vez que están ya los 2 tornillos casi tocando fondo, pues es cuando podemos apretarlo bastante, pero sin ir a partir el tornillo, obviamente. Ya sabéis que el par de apriete, bueno, pues seguramente viene ahí en el manual, que no lo he mirado, pero yo, como tengo la dinamométrica en la mano, pues lo puedo hacer. Bien, pues voy a hacer el mismo procedimiento con el lado izquierdo para no aburrir el vídeo, y os lo muestro terminado. Mientras monto me doy cuenta de un detalle, y es que habría sido interesante, y bueno, que sirva este vídeo para eso, haber puesto aquí un trapito, porque cuando estás montando esto, que es de acero, se te puede, mientras pones el tornillo, se te puede mover, caer, y yo he tenido suerte de no marcar la pintura, pero es fácil, puesto que esto es acero y tiene los cantos vivos más o menos, pues haber marcado la pintura, haberlo rayado. Así que un detalle del que podemos aprender, pues, si estás viendo este vídeo, y yo también, porque yo aprendo haciendo las cosas para la siguiente vez. Bien, pues esto es como queda. Y ahora nos trae los 4 tornillos que trae más pequeños, de 6 por 35 creo que son para fijar aquí la base que tengas. Y luego estos 2 taponcitos son para los tornillos cilíndricos. Es decir, para este uno lo ponemos aquí. Ahora con el martillito de goma le doy un toquecito, porque con la mano, bueno, casi entra. Y son como embellecedores. Y en este caso quiero montarle una base Monolock. En el caso de Hibi, que es este fabricante, pues tiene 2 bases, la Monolock y Monokey. Y esta es la Monolock. Bien, pues y cada tipo de base vale para un tipo de maleta, porque la sujeción es un poco diferente. Entonces esta tapa se pondrá al final con 2 tornillitos pequeños que trae aquí, y viene con esta bolsa que trae lo siguiente: 4 pletinas onduladas. Esto es en el caso de que queramos sujetar esta base a una base, pues que no sea como esta que estoy poniendo ahora, que no me hará falta seguramente con poner una tuerca con arandela. Pero si quieres ponerlo en otro sitio, que por ejemplo sea una base de tubo o lo que sea, pues esto te ayuda a diferentes configuraciones de sujeción, ¿no? Al tubo, en fin. Esto a mí me ha salvado de tantas que he montado de estas, en muchas ocasiones. Pues si no es un herraje como este que estamos mostrando en el vídeo, que es específico para esto, pues, y que es un herraje original de la moto, o una parrilla de esta de tubo, bueno, pues esto te sirve para darle la vuelta y colocarlo de la manera correcta para en alguno de estos agujeros poder hacer de prensa y entonces sujetarlo. ¿Cómo se sujeta? Pues con estos tornillos que vienen con estas arandelas grandes cuadradas que tú metes donde necesites. Por ejemplo, lo metes por aquí, si te coincide bien abajo, y por debajo pues le pondrías ya
al tubo que haya le pones esto y ya tu tuerca. Y es la manera de, con 4 puntos, agarrar bien la placa. Lo ideal es que cuanto más separados estén los puntos de anclaje, mejor. No concentrados al centro, por ejemplo, sino lo más separados posible. Así que eso es lo que trae, y luego los 2 tornillitos diminutos que son para poner la plancha final. Vamos a la moto a ver qué tal. Bien, pues ahora viene la parte de montarle este soporte. Entonces, si hasta ahora te ha parecido fácil, porque es muy fácil el montaje de la base metálica, la base monolock ya de plástico, pues no es que sea menos fácil, pero sí que hay algunas consideraciones a tener en cuenta, que además pueden ser consideraciones que nos valgan pues para otro tipo de motos en otro momento. Entonces, las consideraciones son las siguientes. En general, aquí vamos a ver ahora cómo se monta, porque estoy viendo que hay un momento que coinciden 4 agujeros, aquí, estos 4 agujeros de la placa, coinciden con 4 puntos aquí, que puede ser interesante montarlo ahí. Pero ahora voy a hacer una consideración general, que no solo para la Forza, sino para cualquier vehículo en el que se quiera montar un baúl. Aquí tengo el baulete. Entonces, en general, mi recomendación es que se monte lo más cercano posible al piloto. Lo más cercano posible, porque cuanto más lejos esté del centro de gravedad de la moto, más afecta a la conducción y a la dinámica de la moto. Por lo tanto, yo lo que haría es sentar aquí una persona ahora. Por ejemplo, en este caso de esta Honda Forza 125, trae un asiento trasero muy generoso. La gente se sienta normalmente, a no ser que sea una persona demasiado grande o gruesa, se sienta aquí y suele sobrar un espacio, ¿no? Ahora lo voy a comprobar exactamente porque me voy a subir directamente para verlo. Pero lo que quiero decir es que si sobra espacio, pues es interesante ajustar donde vaya. Vamos a ver, yo aquí iría sentado perfectamente y voy rozando con la espalda. Ahora mismo voy rozando con la espalda, pues ese es el sitio. Ese es el sitio, porque después se le puede poner una pequeña gomita, si acaso, por si alguien se quiere apoyar. Pero quiero decir que dentro de lo posible, aunque hay que dejar el margen necesario para ir cómodo, pues se debe de pegar todo lo posible el baúl a la parte delantera. Bien, pues hecha esta consideración, voy a ver dónde está esto. Bueno, pues esto está donde yo me ha parecido conveniente respecto a la espalda. Y ahora los agujeros de Hibi están como 1,5 centímetros más atrás, lo cual pues parece bastante lógico e interesante, así que lo voy a utilizar. Así que nada, en este caso me voy a valer de el tornillo y la arandela, pero eso sí, tener en cuenta que la base Monolock trae estos tornillos y la base del Honda Forza traía estos 4, si recordáis al principio del vídeo, que eran y son un poquito más cortos. ¿Por qué? Porque estos son los que utilizaría si utiliza aquellas pletinas onduladas. Pero si no, yo creo que con estos más cortos, que por eso estará pensado así, nos van a valer. De hecho, lo voy a comprobar ahora mismo. Y, por ejemplo, si esto va aquí, pues metemos aquí en su sitio. Vale. Y entonces observamos por abajo que le sobra. Incluso se podría utilizar tornillos más cortos que este realmente, porque bueno, cuanto menos tornillos lleves, pues no es necesario llevar tanto, la verdad. Pero ese sería el caso. Entonces nada, pues se trata de montar ahora, en este caso que los agujeros están planteados para que se pueda utilizar directamente así, montar los 4 tornillos con su abrazadera, las tuercas con freno abajo, que además tiene una arandelita incorporada, y ya lo tendríamos. Vamos a verlo. Bueno, un detalle antes de apretar los tornillos es que tienen que quedar
con la arandela en forma horizontal todos o vertical todos, para que no haya movimientos desiguales y esté centrada en la moto, que absolutamente nos necesitamos que quede, pues, lógicamente centrada, quiero decir, en este caso porque están los agujeros hechos, pero si no los tuvieran, pues en otro tipo de moto, pues habría que tenerlo en cuenta, claro, que quede esa centrada absolutamente en la moto para que luego el reparto de pesos sea equilibrado. Mientras voy apretando esto, que estoy utilizando este atornillador para hacerlo más rápido, este atornillador de Lidl para hacerlo más rápido, me doy cuenta de detalles que decía que es muy simple, pero está bien diseñada y bien acabada este soporte de Hibi. Y en detalle se ve como este, ¿no? Que aquí te permite meter la llave, acceso, han creado aquí una pequeña ventana para tener acceso a poder sujetar esa tuerca. Y luego, pues que soporta hasta justo la punta aquí del monolock, es decir, no sobresale nada y se nota que está hecho específicamente para el monolock de ellos mismos, claro. Bien, pues montaje extremadamente sencillo, ya están apretados y está absolutamente hecho un bloque. Esta plataforma en este caso que estamos hablando de la Honda Forza, que por cierto, la Honda Forza que tiene un espacio debajo del asiento quizá el más grande de su clase, es decir, que la persona que utiliza una maleta, además, en esta moto en concreto, pues ya está necesitando, la verdad es que llevar muchísimas cosas y le da una capacidad de carga casi de un maletero de un coche. Dependiendo sobre todo del baúl que se le ponga aquí, ¿verdad? Bueno, pues ahora acordaros que teníamos esta tapita que queda aquí muy bien y que viene con estos dos tornillos diminutos que son facilísimos de perder. Así que esto lleva aquí unas palometas que hay que meter, pues digamos que haciendo esta pieza, doblándola un poquito, así, haciéndola cóncava, y entonces conseguimos que entre primero uno de los lados, aquí está, y ahora para el otro pues tenemos que hacerla efectivamente un poquito así, doblándola, y conseguimos que entre así, aquí está. Y ahora ya, con cuidadito, con un Phillips bien pequeño, pues, y sin apretar, esto apretándolo muy poquito, porque se pasa muy fácil y sobre todo porque son muy pequeñitos, se pierden con facilidad. Pero esto no hace prácticamente ninguna fuerza, así que así quedaría. Bien, pues esto quedaría de esta manera. Y ahora, si cojo un baúl que tengo aquí, que no es para esta moto, pero es un baúl monolock, pues compruebo que todo está correctamente. Aquí lleva dos pestañas que deben de entrar aquí y después la principal que hace clac y ya significa que ha entrado. Así que os lo enseño cómo queda. Y esta es la que ha entrado aquí. Esto se quita de igual manera, se le presiona este botón y se libera esto de la base que entra ahí. Aquí quedaría. Bueno, pues así es que ya tenemos montado nuestro soporte, nuestro baúl Hibi, así que gracias por estar ahí, nos vemos en un próximo vídeo. Gracias.